Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Y estamos con el libro tercero, La alquimia del espíritu humano. Y vamos a continuar con el capítulo cuarto, el implante. Precisamente estamos con un apéndice que tiene este capítulo cuarto, que son cartas que recibía Lee Carroll dirigidas a él y a Crión, de personas que habían leído los primeros libros de Crión y habían solicitado el implante neutral. Hemos leído ya 10 cartas y hoy pues vamos a leer las 3 que quedan, las 3 restantes. Son cartas interesantes porque son las que han merecido a Crión hacer un comentario más largo y con eso pues acabaríamos la lección. De hecho, la última carta tiene un comentario bastante largo, muy interesante, relativo al niño interior. El niño interior descrito por Crión, y nos va a decir cosas muy interesantes. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos por la primera carta. Esta es de una señora llamada Shai Strill, que escribe desde Whitefish, Montana, y lo hace el 26 de septiembre de 1994. Y dice así: Querido Lee, aun sabiendo que recibirá una avalancha de historias de lectores agradecidos, la gratitud que siento por la piedra roseta de la experiencia metafísica ofrecida a través de sus canalizaciones del Crión me ha impulsado a compartir el valor que ha tenido para esta guerrera de la luz. Bueno, esta persona escribe de una forma bastante peculiar. La piedra roseta es una piedra que se descubrió por el ejército napoleónico en Egipto en el siglo XIX, en la que aparecían una escritura en 3 idiomas: en griego antiguo, en demótico egipcio y en jeroglífico egipcio. Y sirvió de clave para empezar a interpretar la escritura jeroglífica egipcia, que empezó un lingüista que se llamaba Champollion. Pues bien, dice esta señora que la metafísica de Crión para ella constituye una piedra roseta de todo un montón de cosas que ha ido aprendiendo. Fui introducida al libro 1 de Crión por el empleado de una librería esotérica que aparentemente surgió de la nada. Eso sucedió casi al unísono con incidentes que llevaban la firma de ser conclusiones kármicas, a pesar de lo cual habría podido ser malinterpretado como tal si ese material, el libro 1 de Crión, no hubiera estado inmediatamente disponible durante la misma semana que había caracterizado el acontecimiento que supuso el poner a prueba mi cociente de relación barra propuesta. Esta señora Shai escribe de una forma muy peculiar. Pues bien, pues que fue una sincronicidad el que apareciese un empleado en la librería en la que estaba y le señalase el libro 1 de Crión, y cuando empezó a leerlo, pues justamente en ese momento estaba teniendo una resolución kármica muy importante en su vida y bueno, lo consideró pues muy sincrónico. Sigue diciendo esta Shai Strill: acababa de localizar y leer Cuerpo sin edad, mente sin tiempo, de Deepak Chopra, y había adoptado las afirmaciones básicas ofrecidas en esa exquisita obra. Bueno, en ese libro de Deepak Chopra debe ser, yo no lo recuerdo, que se daban algunos decretos: cuerpo sin edad, mente sin tiempo, pues decretos un poco pues relativos a toda esta cuestión del envejecimiento, supongo, no lo sé. La clarificación adicional que presentó usted, Lee Carroll, del Crión fue la más milagrosa epifanía teosófico-filosófica imaginable. No lo ha podido expresar con más precisión. Bueno, esta señora Shai en su momento alucinó con Crión, está claro. Eso situó bajo la luz de la revelación la confusión total acumulada a lo largo de una vida de continua tragedia y de desastres ambientales y de relaciones personales.
Es decir, que la información de Crión le ayudó a comprender muchísimas cosas. Todavía disfruto de la serenidad y la felicidad que me reserva ahora cada día. No es posible describir la sensación de respeto que me envuelve. De repente todo ha quedado centrado. Los aspectos negativos son conquistados y el temor se desvanece de mi espíritu. La maravilla de experimentar un amor ilimitado por todos es algo tan glorioso que es como si empezara a flotar en lugar de caminar, puesto que el efecto de hallarme con otras personas es tan encantador que exige el control de la energía que produce, para no verme apartada de sentirme tan optimista y feliz. En fin, esta chica se zambulló completamente en la espiritualidad profunda a partir de leer a Crión, está claro. Toda mi vida se ha hecho de pronto comprensible. Todas mis conclusiones teosóficas han sido verificadas. Esta ya venía de la teosofía. Habría leído el Kybalión, presumiblemente. Experimento un alivio abrumador al sentirme finalmente segura de no haber alucinado. Bueno, no había alucinado con la cuestión de cómo se iban produciendo los acontecimientos, que podían parecer completamente milagrosos, y ella pensaba, estoy alucinando, pero desde luego que sí que alucinó con Crión, eso está claro. Experimento un alivio abrumador, repetimos, al sentirme finalmente segura de no haber alucinado e imaginado las extrañas fuerzas que giran a través de la sopa cuántica que solemos utilizar para fabricar nuestra versión del mundo. Me he extrañado a menudo ante el maravilloso camuflaje diseñado para facilitar las pruebas por las que tenemos que pasar. En fin, esta señora está empezando a darse cuenta de lo que es el diseño de la experiencia humana y de cómo todo cuadra y concuerda, y el último propósito, que es el del espíritu, siempre latiendo de fondo. Está efectivamente en una epifanía, como ella dice. Cuando era muy joven, yo fui consciente de las otras entidades que me rodeaban y, debido a mi intensa respuesta emocional ante la vida, estoy segura de que empezaron a afectar a mi karma casi desde la infancia. Los acontecimientos fueron tan rápidos y peculiares que estaba convencida de no ser una encarnación típica. Estuvo todo definitivamente estructurado para poner a prueba mi fortaleza y mis valores básicos. Eso hizo que me sintiera abrumada y golpeada, que me sintiera negativa y sin esperanza. Está describiendo que en su vida pasada, en la propia vida, en el pasado, en su juventud, pues empezó a tener una vida muy complicada debido a una serie de cuestiones. Esto hizo que se sintiera abrumada y golpeada, negativa y sin esperanza. No parecía importar nada el penoso esfuerzo que realizaba para tratar de ganarme la vida de un modo razonable, ya que nada alcanzaba éxito, ni a nivel financiero ni a nivel emocional. La desdicha en la que me hallaba sumida era tan grave, por no hablar de la sensación de locura, que en una serie de ocasiones llegué a intentar el suicidio. Pero, por muy sincero que fueran mis intentos, por muy sinceros que fueran mis intentos, estuvieron siempre condenados al fracaso. Claro, si no, no estaría escribiendo esto. Finalmente dejé de intentarlo. Entonces se me ofreció el Crión I, el libro 1 de Crión. Fue como una especie de milagro para mí. No hace falta que lo jure. Mi vida sigue siendo tan extraña como lo era antes del implante, al menos en algunos aspectos, pero leí el primero, los tiempos finales se llama, el 3 de septiembre, debe ser de este año 94 en el que escribe luego el 26. Y el segundo, no piense como un humano, hace apenas 3 días, los leyó muy rápidos ambos. Y ahora me siento transformada. Confío en el universo y en mis guías para que me ofrezcan la abundancia que necesito y el buen tiempo que deseo pasar, de la forma que les parezca más apropiada. Mientras tanto, el temor se ha convertido en algo perteneciente al pasado, y aunque aún quedan muchos individuos con los que tengo
que dilucidar aspectos kármicos en mi periodo de aprendizaje y quizá alguna clase de residuo del contrato en proceso. No obstante, ahora poseo la serenidad necesaria para afrontar las situaciones. Pues sí que lo tiene claro. Mi mente no abriga la menor duda de que los diversos elementos que me he esforzado por integrar en una visión comprensible de la física del mundo quedan explicados al fin por la información ofrecida por Crión. Sencillamente, no hay forma de que pueda transmitirle mi agradecimiento por su trabajo. Estoy en deuda con usted, se refiere a Lee Carroll, y deben saber que le honraré a usted y al Crión siempre. Shai Strill. Bueno, impresionante, impresionante. Sí que le ha hecho efecto en la información de Crión a esta señora. Bueno, pues hay un comentario de Crión para los lectores, no directamente para ella, porque a ella le haría su propio comentario particular. Y dice así: aquí hay una persona querida que evidentemente ha recibido aclaración del karma y sin embargo no menciona en ningún momento lo que nosotros llamamos implante. Ya ha habido personas que han escrito cartas previas que han reconocido que cuando leyeron sobre el implante en los libros de Crión ya habían pasado hacía meses por el proceso del implante, pero se dieron cuenta al leerlo, con lo cual el proceso del implante es una forma de Crión de explicar algo a lo que no le deberíamos dar demasiada formalidad, porque ya se está viendo que es una cuestión que le ocurre a las personas que están en un determinado nivel de consciencia a partir de esos años, de esas fechas extraordinarias que son 1992, 1994, ya lo vimos en capítulos anteriores, relativas a la irrupción de la nueva energía. Entonces, a partir de ahí, ya muchas personas empezaron a experimentar todos los síntomas de haber solicitado el implante neutral, pero no habían oído hablar de él. Y posteriormente se encuentran con los libros de Crión y ya dicen, claro, esto lo he vivido yo ya. Esta persona, dice Crión, ha recibido aclaración del karma y sin embargo no menciona en ningún momento la cuestión del implante, ni siquiera lo menciona. Esta carta se ha incluido aquí para ejemplificar el hecho, sigue diciendo Crión, de que el implante no es algo que tenga que llamarse necesariamente el implante. Y esto lo dice Crión porque muchas personas tenían una connotación negativa de la palabra implante, pues seguramente por la cuestión de que en sanación energética se libera a las personas de implantes energéticos, pues que son una especie de programaciones que te inducen a actuar de una determinada manera o que te inducen un determinado estado mental o emocional y son de larga duración. Y entonces esos implantes también son susceptibles de sanación energética. Pues, debido a ello, comentaba Lee en algún otro punto, había habido, creo que era precisamente en este mismo capítulo 4, el implante. Nosotros estamos viendo ahora el apéndice al capítulo 4, las cartas que recibía Lee sobre los implantes. Pero ya decía Lee en el capítulo 4 que la palabra implante había generado una reacción negativa en algunos estudiantes debido a esa asociación con ese otro concepto de implante. Por eso dice aquí Crión que el implante no es algo que tenga que llamarse necesariamente el implante, que esto le ha llamado así Crión, pues por explicarlo de alguna manera. Yo hice una aclaración, no me acuerdo si la hice en vídeo o la hice en el chat de Espacio Sutil, creo que la hice en el chat de Espacio Sutil sobre qué es lo que podía entenderse como implante para comprenderlo mejor. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está. Creo que en el vídeo sobre el capítulo 4 también hacía alguna aclaración interesante y no voy a volver ahora sobre ello. Es un proceso de aclaración, sigue diciendo Crión, del karma que se produce de modo natural y por el que esta querida persona pasó en el momento perfecto.
teniendo solo la información de Crión como elemento de convalidación, digo yo, posterior, de los aspectos específicos de lo que estaba ocurriendo. He hablado repetidas veces de la paz que acompaña a este proceso y de la visión general de sabiduría que también se deriva del mismo, cosa que refleja esta señora Shai en su carta. A juzgar por esta comunicación, cabe llegar a la conclusión de que ambas cosas han tenido lugar. El proceso le ha aportado paz posterior y ella reconoce que percibe las cosas con mayor nitidez, es más sabia, tiene mayor comprensión, ha escalado en el nivel de comprensión. Pues bien, esta era la carta de Shai Strill, la 11, vamos a la 12, y esta la firma otra señora que se llama Laura Grimshaw. De las 13 cartas, 11 son de señoras y 2 son de señores. Entonces, bueno, esto era una proporción habitual en el acercamiento a los estudiantes de espiritualidad, al menos hasta hace pocos años. Yo creo que eso ha cambiado últimamente, pero hasta hace pocos años había más proporción de mujeres estudiantes de espiritualidad profunda que hombres. Y dice esta carta 12, firmada por Laura Grimshaw, desde San Francisco, California, de 30 de noviembre de 1994. Querido Lee Carroll, saludos. Hoy y ayer han sido uno de los pocos días de los que se habla en los escritos de Crión, se refiere a su experiencia personal, y que pueden ser considerados como difíciles cuando se solicita el implante. ¿Qué te ha ocurrido, Laura? No soy precisamente de las personas que lo aceptan todo de modo instantáneo. Casi ninguna persona lo es. Sin embargo, y por perturbadores que puedan parecer los cambios, esto es muy diferente a cualquier depresión ordinaria, en el sentido de que ahora existe la esperanza de la confianza. Muy buen matiz, efectivamente. Una depresión desesperada no es en absoluto lo mismo que una depresión en la que tienes un hilillo del cual tiras que te dice que todo eso se va a pasar. Porque el gran problema de la depresión es que no sabes cuándo se va a pasar porque te da la sensación de que se ha instalado permanentemente en ti. Muy bien, Laura. La dificultad se observa como algo temporal, gracias a esa confianza. De modo que el temor es mucho menor, efectivamente, la desesperanza es lo que mayor temor trae. Y en el fondo una tiene la sensación de la fuerte atracción que ejerce el amor universal. Y de alguna manera, pues cuando hay confianza, es posible sentir eso que todo estudiante de espiritualidad comienza en algún momento a sentir, que define ella como el amor universal, que es que empieza la conexión con tu yo superior y empiezas a notar una sensación de conexión con el espíritu. El karma pasado ha estado surgiendo con fuerza. Ahora mismo, en meditación, mientras no dejo de llorar, me dirijo hacia la burbuja negra y la hago explotar. Figuradamente, entiendo. Llamé al Crión una y otra vez. Las lágrimas seguían vertiéndose. Me sentí rodeada por el amor y empecé a trabajar. Lo que deseo expresar en esta carta es mi propia convalidación de un concepto incluido en el libro 2, No piense como un humano, que realmente me dijo algo. Es decir, hubo un concepto en el libro segundo que ahora es cuando ella se ha dado cuenta, efectivamente, ese concepto que leí en el libro segundo es verdad, lo acabo de experimentar. Se trata del concepto de que el implante es algo que se solicita antes de que nos demos cuenta de ello. A esta también le ocurrió lo mismo. Y yo ratifico por mi experiencia que efectivamente cuando leí sobre el implante, luego, tiempo después, dije, claro, esto yo ya he pasado por un proceso así descrito previamente, sí. Se trata del concepto de que el implante es algo que se solicita antes de que nos demos cuenta de ello.
Lo que sigue corresponde a mi experiencia personal, iniciada de 6 a 8 meses antes de que leyera el Quirión 1, otra persona que lo tiene previamente a tener ninguna noticia sobre lo que era el implante ni nada. Vivo en una ciudad y utilizo cada mañana el medio de transporte público para acudir a mi trabajo. En estos momentos he sido despedida de mi trabajo, aclara Laura. Iniciaba la jornada laboral con toda mi fuerza, pero cuando llegaba al trabajo, de 20 minutos a media hora más tarde, ya me sentía muy débil y cansada. Debía estar desenergetizada porque no le gustaba mucho su trabajo. Se podría entender. Tenía una extremada sensibilidad para los olores de las demás personas, especialmente para sus alientos y sobre todo para aquellas que la noche anterior habían tomado alcohol. Bueno, pues eso sí que es un problema. Pues si tienes una sensibilidad extrema para con los alientos de los demás, si los demás no son cuidadosos de su higiene bucal, pues esto puede ser muy molesto, efectivamente. Las otras toxinas tampoco ayudaban, lo que no era el alcohol. Así pues, empecé a realizar ejercicios respiratorios mientras me encontraba en el transporte público e hice visualizaciones de no permitir que las toxinas me penetraran. Eso me ayudó. Lentamente, a lo largo de muchas semanas, empecé a rogar para que se produjera un bloqueo de las toxinas mientras caminaba hacia la parada del autobús, un trayecto corto. Sí que le molestaba el aliento de los demás, sí que tenía el olfato sensible, porque efectivamente, pues hay gente que tiene el olfato muy sensible, y es así. Y gente que tiene el aliento muy intenso, también es cierto. Conocía el concepto de la luz blanca, la protección de la fuente más superior, y repetía una y otra vez la solicitud de protección. Al cabo de un tiempo, la solicitud diaria empezó a cobrar la forma de un poema o de una oración. Esto sí es interesante. Este poema nació y creció junto con los escritos de Crión durante la lectura del concepto de solicitud del implante antes de que una se dé cuenta de ello, que era lo que le había ocurrido hasta Laura. Entonces pensé, exclamando, es mi poema el que Crión está expresando. Una sincronicidad potente también. Estoy segura de que las coincidencias de las palabras no le pasará inadvertida. Es que ahora vamos a leer el poema. Hace 2 días le escribí por primera vez sobre papel mientras consideraba el escribirle esta carta. Se sincera Laura con Lee. La copia que le envío es la tercera que he escrito de este poema, que ahora vamos a leer. Dice, firmado Laura Grimshaw, aquí acaba la carta, San Francisco, California, entre paréntesis, véase el poema de Laura en la página 144. Y efectivamente el poema dice, luz blanca, luz blanca, luz blanca, te ruego que me llenes de luz blanca, para que lo positivo me impregne y lo negativo se desvíe. Y yo haré mi parte, y yo haré lo mejor, porque te amo, Dios, y os amo, guías. Así que a vosotros os dejo el resto. Y está muy bien. Intencionalidad, reconocimiento de que el verdadero control se tiene desde otro lugar, asumiendo la responsabilidad de realizar su parte en el proceso, pues muy completa esta oración de protección que hacía cuando caminaba hacia la parada del autobús para no pasar ese mal rato de los alientos de los demás cuando ella tenía el olfato muy sensible. Comentario de Crión para los lectores igualmente, no para ella. Una vez más observamos que una parte de los efectos kármicos residuales desaparecen. Lo de residuales lo estuvimos explicando en la pasada sesión. El implante neutral lo que va a hacer es aclarar el karma, es decir, aclarar la tendencia a una influencia conflictiva que tiene el ser humano durante su vida, debido a
traumas que se han ido generando por muy diversos motivos y que aún tienen pendientes de resolver. Pero cuando llega el implante neutral, ha aclarado Crión, y esto además que ha aclarado Crión viene ratificado por la teoría de la sanación energética, que el karma tiene que haber sido ya resuelto en el sentido de haber alcanzado un nivel de conciencia suficiente como para tener esa cuestión resuelta, aunque todavía puede que se esté manifestando debido a que quedan residuos de energía. Es decir, tú ya has resuelto una cuestión kármica, pues por ejemplo una persona que tiene unos vértigos horrorosos hacia las alturas y entonces ha alcanzado un nivel de conciencia por el cual eso lo tiene ya resuelto, pero sin embargo cuando se acerca a una terraza de mucha altura, a una barandilla, pues sigue teniendo ese miedo porque no ha terminado de integrar la resolución kármica. Quedan residuos energéticos, que es lo que el implante neutral ayuda a liberar. Pero para eso hay que hacer un trabajo personal de manifestación de lo ya comprendido e identificado, porque lo que no es el implante neutral es una varita mágica que te prive de las lecciones que tienes que aprender por tu cuenta, tú mismo, principio de responsabilidad y libre albedrío. Es decir, el karma no es magia. El karma lo que hace es que lo que tú ya has logrado solucionar bien específicamente, o bien porque al subir tu nivel de conciencia ya todo lo que queda por debajo mm, es susceptible de solución, pero aún no lo has manifestado completamente, aún no lo has puesto en práctica generalizadamente y no lo has integrado. Y entonces el implante neutral ayuda a integrarlo, esa manifestación, y liberar esas energías residuales. Vamos a volver a empezar el comentario de Crión. Después de esta aclaración, una vez más observamos que una parte de los efectos kármicos residuales desaparecen cuando el individuo efectúa la aclaración, la solicitud del implante neutral y la aclaración que conlleva, y alcanza el equilibrio. Si este proceso es capaz de hacer eso, ¿qué les parece que puede hacer con la enfermedad humana? Pregunta Crión para que reflexionemos. Piensen en el control del que disponen sobre su biología, teniendo a su disposición este nuevo don. Insistimos, para que quede bien claro, esto es un don que requiere intención y acción. No vale solo con la intención, porque si no sería magia. Intención y acción. ¿Acción de qué? De manifestarlo. Esto va a ser una ayuda. Vas a enfrentarte a manifestar una nueva realidad como consecuencia de haber resuelto tu conflicto kármico. Pero vas a tener que realizar el trabajo de llevarlo a manifestación tú. Como dirá luego Crión más adelante, que lo va a explicar muy bien en la siguiente carta, no es solicitar el implante neutral y quedarse sentado en una silla esperando a que ocurra. Es solicitar el implante neutral y ponerse a resolver algo que antes te era extremadamente difícil y ahora, sin embargo, con el don espiritual que supone el implante neutral es mucho más sencillo. Pero el trabajo lo tienes que realizar. Tienes que pasar a la acción. Ramta diría, este es el plano de la demostración. Aquí se viene a demostrar, a accionar. Después del cambio interno viene la manifestación de ese cambio. Y dice Crión, si es capaz de liberarte el implante neutral de los residuos energéticos de un conflicto kármico que por tu parte ya has alcanzado el nivel de resolución, porque si no sería magia, ¿qué nos parece que puede hacer con la enfermedad humana el tema del implante neutral? Piensen en el control del que disponen sobre su biología, teniendo a su disposición este nuevo don. El elemento de la acción utilizada por esta querida persona es extremadamente importante para el proceso del implante. ¿Qué acción utiliza esta persona?
decide que tiene que afrontar la cuestión de la sensibilidad del olfato y entonces lo hace como ella cree que lo debe hacer, pero lo hace y fabrica un decreto que al final acaba adoptando la forma de oración y lo dice todos los días antes de montar en el autobús. Y en la misma oración dice que ella pondrá de su parte. Eso es. El elemento de la acción utilizada por esta querida persona es extremadamente importante para el proceso del implante, explica Crión. Ha llegado el momento de hablar de las dos partes de la experiencia del implante, y ahora lo va a explicar. Nos hemos adelantado un poco para ya leer esto con plena comprensión. Observen que a través de toda esta comunicación existe un esfuerzo concentrado para combinar la intencionalidad, 1, con la acción, 2. En conjunto, condición necesaria y suficiente. Por separado, no suficiente ninguna de las dos. Con el proceso del implante, me salto una frase. La acción es confianza, expectativa, estado de alerta ante la oportunidad y fe. Con el proceso del implante aparece primero la intencionalidad y luego está la acción. Algunos de ustedes han ofrecido intencionalidad activa para la experiencia del implante y luego se han sentado a esperar que ocurriera algo sin alcanzar ningún resultado. Ha habido intencionalidad, pero no ha habido acción. Les diré, queridos míos, que si después de la aclaración del karma no se emprende la acción, lo único que se experimentará será aburrimiento, aunque sea pacífico, entre comillas, humor cósmico de Crión. Intención y acción por tu parte, porque si no lo llevas a efecto, si no lo manifiestas, no lo integras. Esto es generalizado en toda evolución espiritual, generalizado, y en la parte de transformación de la mentalidad y en la parte terapéutica de resolución de grandes conflictos que te impiden transformar tu mentalidad y en la parte energética y en la parte de percepción extrasensorial, en todas. Aquí, en la experiencia humana, se requiere la acción porque para eso está diseñada así. La clave para el éxito, sigue diciendo Crión, de toda esta experiencia se encuentra en el concepto de dos partes para los humanos, intención y acción. Todos aquellos que se han comunicado con mis socios se han dado cuenta de este concepto. En el momento de la intencionalidad, fase 1, está la comprensión de que se debe asumir responsabilidad por el karma que están aclarando. Oye, que esto me lo tengo que trabajar yo, que no vale con poner intención, que luego me tengo que acercar, en el caso de los vértigos, a la barandilla y poder asomarme, pero tengo que ir a la barandilla, no quedarme sentado a que se me pase el vértigo dentro de la casa en una silla. En el momento de la intencionalidad está la comprensión de que se debe asumir responsabilidad por el karma que se está aclarando. Yo aquí tengo un trabajo que hacer. Y debe producirse el reconocimiento del contrato. Es que yo seguramente, si es una cuestión kármica mayor o de las mayores, es que yo he venido a resolver esto en esta vida, ¿cuál? Tengo que ponerme a ello. Debe producirse el reconocimiento del contrato, de por qué estás en esta vida, pues para resolver una serie de cuestiones, contrato que realizas contigo mismo. Y en consecuencia, el reconocimiento de que después de la aclaración hay mucho más que hacer. ¿Eh? El implante es un don espiritual que procede del gran sol central, dice Crión, y que es una facilidad de la nueva energía, pero no es magia y no nos va a hacer el trabajo que hemos venido a hacer. Es una facilidad. ¿Compraría usted una silla para solo mirarla? La mayoría de ustedes se sentarían en ella en cuanto estuviera lista. Además, ¿cuántos de ustedes se sentarían frente a
ella y la mirarían preguntándose si podría sostener su peso. La mayoría ni siquiera se plantearía la pregunta y se sentarían en ella inmediatamente con todo su peso. Un ejemplo buenísimo que pone Crión de que hay que sentarse, no comprar la silla y quedarte mirándola. Esto es un ejemplo más sobre la silla y otro ejemplo de la silla, que es que solicitas el implante neutral y en vez de emprender la acción para manifestar la aclaración del karma, te quedas sentado en la silla. Es otro ejemplo que ha puesto Crión. El proceso del implante es idéntico a esto. Una vez que se ofrece intencionalidad para este proceso espiritual, se asume la responsabilidad por todo el karma que está siendo aclarado. Intención, acción. Pongo intención de resolverlo y lo resuelvo. ¿Y cómo lo resuelvo? Manifestando algo diferente que no podía manifestar cuando tenía el conflicto kármico. Por ejemplo, en mi relación con alguien. No podía ni hablar con esa persona porque tenía, en fin, se había portado mal conmigo en el pasado. Cualquier ejemplo. Bueno, pues no, pues ya pongo intención y ahora esperar a que se me pase la rabia y el resentimiento con esta persona. No, tienes que poner de tu parte. Tienes que hacer un trabajo y finalmente llegar a manifestar en tu relación con esa persona que no existe ya ese resentimiento y ese rencor. Piensen en ello, asuman la responsabilidad por todo el drama que les rodea y que se va a ver atemperado en este proceso. Deben darse cuenta de que ustedes mismos lo planificaron, eso es el contrato, todo el drama que rodea a cualquier persona fue planificado y de que ahora lo están liberando. Asuman la responsabilidad por la cólera que desaparecerá y por las situaciones que aparentemente les han convertido en víctimas. Asuman responsabilidad por la cólera que desaparecerá es, a ver, que yo tengo que trabajar para que desaparezca la cólera. También mi cuota parte de responsabilidad en ello. Todas ellas les pertenecen, las resoluciones, y ahora deben apropiárselas a medida que las aclaran. Resolver efectivamente. Efectivamente aquí significa resolver en el efecto. Ya he resuelto una causa. Ahora voy a resolver en el efecto, efectivamente, en la manifestación. En consecuencia, han comprado la silla, entre paréntesis, han ofrecido intencionalidad, como una herramienta para seguir adelante. Luego hay que sentarse en la silla y usarla. Cuando llegue el momento adecuado, emprendan la acción sentándose en ella. Emprenda la acción acerca del hecho de que espera que su vida cambie. Cuando sienta que ha dejado atrás el período de cambio de la aclaración kármica, ya sea suave o intenso, los efectos de la solicitud del implante, mire a su alrededor para buscar su misión y realice los planes adecuados para que se coordinen con los cambios esperados. Hay que ponerse en activo para solucionar definitivamente, efectivamente. ¿Qué cree que sucederá si se limita a sentarse ahí y esperar que la felicidad le caiga encima? Pregunta Crión. Se encuentra ahora en un modo co-creativo y podrá co-crear su propia realidad. Hágalo así. ¿Cuál es su pasión o su misión? Avance con fe, plenamente convencido de que se verá honrado con resultados. Pues no lo puede decir más claro Crión. Hay que manifestar la nueva realidad resultante de la aclaración que ha producido el implante neutral de las energías residuales de algo que tu nivel de conciencia ya tiene capacidad suficiente para resolver. Si no la tiene, no.
Si no la tiene, que ganarse esa capacidad. Pero si la tiene, entonces el implante aclara, neutraliza los residuos energéticos que quedan de algo que se ha comprendido pero no se ha manifestado. Y la acción, la misión que dice Crión es decir, bueno, y ahora hay que manifestarlo, no me puedo quedar a medias. Fase 2 de 2. Unos pocos humanos se han comunicado con mi socio para decirle que después de aceptar el implante no les ha ocurrido nada. Siguen sintiéndose infelices y pobres. A continuación dicen, y pensé que probablemente sería de tal o cual forma, puesto que hasta ahora ninguna cosa ha funcionado en mi vida. Queridos míos, son ustedes muy tiernamente queridos, pero tienen que comprender que no esperar nada significa crear eso mismo. Esperar ser una víctima significa convertirse en una víctima. Realmente poseerán su propia consciencia a medida que trazan su creación. Es decir, que lo vais a integrar cuando lo pongáis en la vida práctica diaria. Esa manifestación nueva de algo que antes siempre se realizaba con un fuerte condicionamiento, que gracias a que tú ya estás en situación de resolverlo, has elevado tu nivel de conciencia lo suficiente, que has realizado un trabajo previo, y gracias a que el implante neutral ha aclarado los residuos energéticos de ese karma, ahora puedes manifestarlo, avanzando con fe plenamente convencido de que te verás honrado con resultados, dice Crión, que es la forma de realizarlo. Y claro, Crión te recuerda algo que es que deberíamos tener siempre presente, y es la teoría de la manifestación. Pura ley de atracción. No esperar nada significa crear eso mismo. Esperar ser una víctima significa convertirse en víctima. Y que poseerás tu propia consciencia a medida que tratas su creación significa integrarás definitivamente la enseñanza cuando lo manifiestes. El implante es literal, porque el universo es literal y lo que tú pienses es lo que se crea. El implante es literal y honrará sus pensamientos más internos. El pensamiento interno, que de Crión es el pensamiento promotor de Dios en conversaciones con Dios, o el motivo ulterior de Ramta, es lo que realmente late detrás del resto de los pensamientos. El resto de los pensamientos, yo quiero superar todo esto, pero internamente no lo manifiestas porque sigues convencido de que no lo puedes superar. No lo vas a superar. Ese es el pensamiento promotor. El implante es literal, el universo es literal, la teoría de la manifestación es clara. El pensamiento predominante se manifiesta. Hay que realizar un trabajo para que el pensamiento dominante cambie. No hay otra, y lo tenemos que realizar cada uno de nosotros. Configuran ustedes la nueva fuerza creativa sobre el planeta y no va a suceder nada si no se adelantan y hacen que suceda. Esto es como el chiste, lo he contado varias veces en línea, de un señor que iba a la iglesia y le pedía a Jesús, Jesús, por favor, que me toque la lotería, que me toque la lotería, Jesús, por favor, un día tras otro, tras otro, tras otro. Y entonces un día ya está así, después de solicitarlo, y oye un ruido, ¡crac! Y entonces ve a Jesús que se desclava una mano y dice, pero hijo mío, por lo menos compra el boleto de la lotería para que te pueda tocar. Pues esto es lo mismo, es exactamente igual. Configuran ustedes la nueva fuerza creativa sobre el planeta y no va a suceder nada si no se adelantan y hacen que suceda. El nuevo don es una herramienta increíblemente poderosa en la caja de herramientas de la nueva energía. Crión hizo una caja de herramientas y Tobías hizo otra caja de herramientas. Figuradamente.
Pero tienen que utilizarla y no limitarse a contemplarla, utilizarla, hacerla útil, manifestar para integrar, no solamente poner la intención y planificar. Son dos fases. En consecuencia, las dos partes del proceso les pertenecen, poner la intención y llevarla a efecto. Las dos son tuyas, nadie te las va a hacer. La primera de ellas es la intencionalidad y la segunda, la acción. Ustedes la crean y luego tienen que utilizarla. Ambas exigen trabajo por su parte. Esa es la razón por la que se les llama trabajadores de la luz, porque hay que trabajar. Mucha gente con una lectura superficial de Quirión y Tobías les podrían parecer muy blanditos respecto de otros textos como Un curso de milagros. Aquí está la prueba de que no. Aquí está la prueba de que no. Ambas fases, intención y acción, exigen trabajo por su parte. Esa es la razón por la que se les llama trabajadores de la luz. No va a resultar solo. Aquellos de ustedes que esperan el honor sin la realización del esfuerzo se encontrarán estancados entre la vieja y la nueva energía. Esperan el honor sin la realización del esfuerzo. Y no serán recompensados con los atributos de la vida que se han ganado en esta nueva era, porque ha faltado lo que se hace en el escenario tierra por los personajes humanos: demostrar, manifestar, llevar a efecto, aquí, en movimiento, con los disfraces, en relación con otros. Bien, pues aquí acaba este extraordinario comentario de Quirión a esta carta número 12 y nos queda la carta número 13. Nos queda la carta número 13 que la vamos a hacer porque no podemos dejarla sola para una sola sesión y corremos el riesgo de que la grabación de hoy se nos vaya bastante más allá de una hora. Pero bueno, me parece poco para dejarlo para una sola sesión. Pues vamos a por ello. Y ya acabaríamos este apéndice de los implantes y dejaríamos expedita la lección 4 y lista para comenzar la 5, que habla de la curación en la nueva era, en la era de la nueva energía. Pues vamos allá. Carta de 22 de noviembre de 1994, la 13ª. Esta la firma un tal D.S. Con lo cual sabemos que es un caballero porque se refiere a sí mismo de forma masculina, pero no sabemos su nombre. Y la manda desde Tucson, Arizona. Y dice así: Querido Lee, nos acercamos al Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias es una fiesta americana que se realiza en noviembre, a finales, como el cuarto jueves de noviembre, y es para agradecer, pues, en fin, lo que tienes y aprovechar para realizar buenas obras para demostrar ese agradecimiento y, en fin, portarte muy bien con los demás y hacer obras, pues, solidarias y altruistas, y se hacen unas cenas en familia y bueno, pues algunas cosas más, ¿no? Nos acercamos al Día de Acción de Gracias, así que le escribo para comunicarles a usted y al Quirión el profundo aprecio que siento por su trabajo. Les escribí antes para expresarles mi convicción, antes de leer el final de los tiempos, es decir, el libro 1, los tiempos finales. Expresarles mi convicción antes de leer el libro 1, de que había pasado por buena parte de lo que Quirión indicó que sucedería. Este es el que pasa por el proceso que describe Quirión, que se suele pasar. Después de haberlo reflexionado y considerado mucho, solicité el estatus de graduado. Naturalmente se produjo la habitual pérdida de guías, la soledad, etc. No obstante, pasé por una experiencia absolutamente tremenda que estoy seguro de que se debe a los cambios. Eso ha cambiado ciertamente mi vida.
ha pasado por una experiencia tremenda y va a contar cuál es. Una tarde, hace varios meses, estaba sentado leyendo Avalancha de Brug Foy o Toy o Joy, no lo sé porque no sé si es esa letra cuál es. Y observé por mi visión periférica que algo se movía. La visión periférica es que ves que algo ocurre aunque no estés mirando ahí. Levanté la mirada y allí en la pared, directamente enfrente de mí, se estaba pasando una película sobre mí. Me vi a mí mismo desde la nuca y los hombros. De algún modo mi mente se proyectaba en mi cabeza en esa película y observé una gran energía oscura como una serpiente que se enroscaba a través de cada uno de los lóbulos de mi cerebro, pero que también cubría la parte superior. En ese momento me escuché decir a mí mismo, está bien, si no quieres hacerlo a mi modo, me marcharé. Qué enigmático. El caso es que a partir de ese momento se desató un verdadero infierno a medida que recibí información diaria acerca de cómo lo que yo denominé entonces una pauta causal de pensamiento había afectado todas mis actitudes y mi vida. Se da cuenta de que ha sido muy cafre en su vida, muy cafre, debido a una pauta de pensamiento. Y después de ese acontecimiento extrañísimo, toma conciencia de que toda su vida ha sido un cafre debido a que asumió una pauta de pensamiento, una creencia, una mentalidad concreta, que había afectado todas sus actitudes y su vida. Ahora estoy convencido de que lo que vi fue mi impronta kármica. Ahora veo cuáles fueron mis grandes lecciones y esa comprensión me está permitiendo liberarme y seguir adelante. Este hombre parece que se sentía bastante culpable después de haber visto lo cafre que fue y debido a qué, tras esa experiencia. Ciertamente, no podemos culpar a nadie más por nuestras acciones, principio de responsabilidad, ausencia de proyección. Si en vez de asumir tu responsabilidad siempre piensas que son los demás los que tienen la culpa de lo que ocurre y que toda tu vida se ha visto perjudicada por lo que venía de fuera y que tú no tienes nada que ver con ello, pues no estás llevando a efecto el principio de responsabilidad. No podemos culpar a nadie más por nuestras acciones. La responsabilidad es nuestra. Tengo la sensación de que el amor del que habla Quirión, tan necesario para nuestro crecimiento espiritual, empieza a llenarme ahora. Este ha pasado por una noche oscura del alma y ha pasado por un proceso que describe Ramta, que es que a lo largo de su vida cafre fue entregándole la energía a otros y cuando esa energía regresa y la recupera, duele, pero libera. Y entonces, al liberar, puedes empezar a sentir un amor que antes no sentías. Tengo la sensación de que el amor del que habla Quirión, tan necesario para nuestro crecimiento espiritual, empieza a llenarme ahora, después de todo este proceso. No encuentro forma alguna de expresar adecuadamente mi agradecimiento, pero les digo diariamente a Quirión y a mis guías lo mucho que me importan. Además, mis nuevos guías han llegado finalmente, con agradecimiento de, podría ser Donald o David o alguna cosa así, S, cualquier cosa, Tucson, Arizona. Y hace Quirión un comentario largo en el que nos va a hablar de su versión del niño interior, que es un concepto que ha estado últimamente muy de moda, sobre todo pues en el ámbito de la psicoterapia espiritual. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice Quirión sobre el niño interior, que es muy interesante y con mucho efecto práctico para cada uno de nosotros. Y dice así, comentario de Quirión para los lectores, otra vez. Si fuese para DS, no se publicaría, claro. Una vez más nos encontramos con que la liberación de la culpa, este se había sentido muy culpable DS por una vida cafre, es la clave para seguir adelante, liberación de la culpa.
Este tema de la responsabilidad es probablemente la clave más fundamental para alcanzar los resultados en la nueva energía. Soy responsable de todo lo que ha ocurrido, no proyecto la responsabilidad fuera de mí, pero eso no quiere decir que me deba sentir culpable, porque una comprensión más elevada de todo lo que ha ocurrido y lo que he hecho me puede llevar a entender cosas que me liberen de la culpa, como sentimiento aprisionador. Responsabilidad, sí. Y esta querida persona lo descubrió de la manera más visual posible, dice Crión de ese, con esa experiencia que tuvo de la serpiente rodeándole la cabeza. Una manera que habría podido causar temor, pero que en lugar de ello creó sabiduría, porque a partir de ahí vio el patrón de pensamiento que había determinado sus actitudes y sus acciones en la vida. Hay una cuestión, sigue diciendo Crión, más relativa a la nueva energía que el Crión no les ha mencionado aún. A tomar nota. El niño interior, como lo llama mi socio, Lee Carroll, es una gran fuente interior de felicidad humana y de paz, y es necesario como catalizador para que se produzca una verdadera transición de la nueva energía en relación con el proceso del implante. Bien, la inocencia, la naturalidad y la espontaneidad, aquí personificadas por Crión en el niño interior, son necesarias para llevar a efecto de la forma más efectiva y útil posible el proceso del implante. De hecho, sigue diciendo Crión, es usted una entidad biológica compleja. Muchos de ustedes han estudiado continuamente para comprender el funcionamiento del cerebro humano. Incluso aquellos que no saben nada de las ideas de la nueva energía reconocen y se dan cuenta de la importancia de esa parte de ustedes que permanece intacta desde su infancia. Dice Grión, incluso muchos psicólogos no holísticos, no espirituales, se dan cuenta de la importancia de lo que acabó convirtiéndose en el concepto de niño interior, de esa espontaneidad, naturalidad e inocencia, que sigue ahí, enterrada bajo capas y capas de mentalidad mundana. Quizá piensen que a medida que crecieron desde niños, todas las cosas infantiles fueron borradas de algún modo de su ser, y se vieron sustituidas por el pensamiento de adulto. En realidad, la parte de sí mismos que fue el niño sigue existiendo y constituye una parte esencial de su potencial como ser humano completo. Completo. También el niño interior, no solo el adulto. Esto es muy potente desde el punto de vista de la nueva era, así como para la salud general del humano. Para la salud. La inocencia, la naturalidad y la espontaneidad del niño que fuiste es importante para tu salud, para tu evolución espiritual en la nueva energía. Permítanme explicarme, y va a explicarse Crión bien explicado con esta cuestión. El niño humano puede mirarle como si no ocurriera gran cosa en su mente infantil. Ahora desdoblas de ti tu niño, el niño que fuiste, le desdoblas de ti. Puede mirarle como si no ocurriera gran cosa en su mente infantil. En realidad existe un recuerdo residual extremadamente fuerte en el niño acerca de dónde se encontraba la entidad justo al otro lado del velo, antes de nacer, antes de entrar la conciencia al feto en formación o al bebé ya nacido. Se necesitan
meses y meses para olvidar por completo la transición a la biología. Naturalmente, el niño pequeño no puede hablar, de modo que raras veces se escucha el diálogo que se está produciendo en su interior. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué ocurrió con los otros, con los que compartían el otro lado del velo? ¿Qué son estos nuevos sentimientos? El diseño de personaje humano con una mentecita material que ya empieza a acusarlo. Además, el niño responde puramente desde una base de amor. Aunque necesitado debido a la impotencia biológica, el niño lleva consigo grandes semillas de sabiduría y amor durante estos primeros meses. ¿Cuántas madres no habrían mirado a los ojos de sus hijos durante estos primeros días y habrían preguntado, ¿quién eres tú en realidad? Durante esta época, los ojos, le voy a cambiar la frase a Crión, durante esta época, la vieja alma destella luminosamente a través de los ojos del niño. Y son muchos los que pueden mirar fácilmente en ellos y ver la sabiduría de los tiempos y de muchas encarnaciones. La mirada de un niño, cuántos ríos de tinta ha ocasionado. Sucede entonces que el niño apropiadamente desaprende con lentitud quién es en realidad y se prepara para pasar por el periodo de aprendizaje como ser humano, egoico, con karma. Una parte del karma se inicia inmediatamente después de nacer, al hallarse el niño ante situaciones difíciles, le pegan en el culo, como los enfrentamientos y las luchas familiares. No digo nada más nacer, ya es difícil, el frío y el cachete. Y luego el niño siente mucho más las energías, porque el niño está muy conectado. Cuando esa conciencia llega, como dice Crión, tarda tiempo en desconectarse del espíritu. Entonces, energéticamente lo siente todo. Si hay una discusión, la va a sentir muchísimo. Dentro del vientre de la madre ya siente la energía de la madre muchísimo. Entonces, por eso dice Crión, una parte del karma se inicia inmediatamente después de nacer. Pues está el bebé ya en su cuna y los padres discutiendo y ya está generando el bebé karma y miedo y en fin. No obstante, la mayoría de los niños responden primero al amor, ya que ese es el estado del que proceden y que mejor conocen. La mayoría. Cuando usted era un niño pequeño, no tenía preocupaciones. El intelecto, que es su agente humano equilibrador para estas cosas, el intelecto es la herramienta para vivir la experiencia humana, todavía no había empezado a funcionar. Su madre le proporcionaba todo aquello que necesitaba, y las cosas que le resultaban importantes tenían que ver muy probablemente con el tiempo del juego. Y no solo eso, sino que su madre le aumentaba al jugar con usted, a veces leyéndole y a menudo simplemente sosteniéndole cerca para que usted se sintiera mejor. Algunos de ustedes dicen, oh, qué buena época fue aquella. Solo hay que pensar en ello. Qué maravilloso sería volver a sentir aquella clase de paz. Tal como cabría esperar, les digo que esa es exactamente la clase de paz que ahora les ofrece el Espíritu. Pero para ello tenemos que sacar del baúl de los recuerdos a nuestro niño interior y colocarle aquí con nosotros. Cuando se encuentra separado de su sí mismo superior, de tu yo superior, mientras está en el periodo de aprendizaje, existe un anhelo celular por encontrarse en el hogar. Cada célula tiene conciencia individual y anhela el entorno del espíritu. Y el anhelo del amor y los cuidados de la madre, que es el espíritu mismo. Eso produce un sentimiento de separación y alienación
de algo mucho más grande que recuerda de algún modo y que tanto desea recuperar. ¿Cómo se pueden volver a encender este atributo mientras está aquí? ¿Cómo se puede volver a tener esa sensación? Ha hecho el símil Crión con lo que sentías cuando de niño te cuidaba tu madre, y no tenías miedo de nada y todo era perfecto y siempre estabas atendido y cuidado, si es que fue así, con el acogimiento que puede realizar el espíritu cuando te conectas con él ahora ya como estudiante de espiritualidad. Es un símil muy interesante. ¿Cómo se puede volver a encender ese atributo mientras está aquí? Pregunta Crión. Pueden preguntarse. La respuesta la encontrará en el niño interior de su ser. En lo más profundo de cada uno de ustedes el niño sigue intacto y preparado para surgir a la superficie. La mayoría de los humanos no están preparados para esto, ni lo desean necesariamente, porque rescatar al niño también supone asomarse a algunas vivencias que tuvo el niño dolorosas. Y entonces, fin, no todo el mundo está dispuesto consciente o subconscientemente a realizar ese proceso de traer al niño al presente. La mayoría de los humanos, reconoce Crión, no están preparados para esto, ni lo desean necesariamente. Dejar salir a la superficie el niño que llevan dentro supone para ellos aparentemente como un regreso hacia algo que no quieren recordar, quizás, y como una negación de la persona adulta que es madura. Yo ya soy una persona adulta y madura y no tengo por qué traer aquí al niño de nada. Para muchos, sigue diciendo Crión, el niño se halla enterrado muy profundamente y no puede surgir sin ayuda. Es terrible el diálogo interior que se produce en el adulto, que habla constantemente de cosas negativas y de posibilidades terroríficas. Entonces no puede traer la inocencia, espontaneidad y naturalidad del niño. El niño interior escucha todas esas cosas y reacciona exactamente como haría un verdadero niño si se le dijera que es un individuo indigno y que no es amado. Es que el niño interior es una parte de nuestra conciencia que pervive ahí. Ahí está. Lo que pasa es que la tenemos metida en el baúl para que no salga, pero está ahí. Entonces, reflexiona Crión, ¿por qué deben permitir que surja el niño? La respuesta es por equilibrio. Hablamos una y otra vez del equilibrio humano, el equilibrio con ese adulto riguroso, ortodoxo, desesperanzado, rendido a la dureza de la vida sobreviviente. Tiene que encontrar al niño para equilibrarse, está escorado. Hablamos una y otra vez del equilibrio humano y ahora les decimos que hay aquí una característica en la que pueden trabajar inmediatamente para mejorar su vida. No se trata de ningún atributo ocioso y es absolutamente necesario para que su trabajo progrese. En el proceso no solo se producirán cambios químicos dentro de su cerebro y de su cuerpo, cambios que son naturales y saludables, resultantes del equilibrio, porque cuando estás escorado hacia lo que implica para la mayoría de las personas humanas, la fase adulta de la vida, cuando estás escorado hacia allá, estás estresado, estás ansioso, estás preocupado, estás temeroso, estás frustrado, estás decepcionado, estás desequilibrado. El niño interior te puede traer de nuevo al equilibrio. En el proceso no solo se producirán cambios químicos dentro de su cerebro y de su cuerpo, porque en cuanto cambias de mentalidad y
te equilibras, se producen cambios químicos en tu cerebro y en tu cuerpo, lógicamente. Cambios que son naturales y saludables, sino que hay un recuerdo celular del lugar de donde proceden y de la seguridad existente en ese lugar. Y ese recuerdo celular lo va a traer sacar al niño interior del baúl. Pero sobre todo, eso estimula el recuerdo celular de quién es usted en realidad, porque el espíritu es más parecido al niño que al adulto, humanos. ¿Y de qué lugar ocupa en el cosmos? Descubres quién eres y lo que implica lo que eres, trayendo al niño. ¿Le parece eso demasiado grandioso para un niño? No tienen ni idea de lo importante que es, exclama Crión. Fijaos cómo lo dice. Oculto en cada uno de ustedes existe un plan completo de quiénes fueron y por qué están ahora aquí. Planificación previa que además se plasma en el personaje humano a nivel de las capas espirituales del ADN. El niño interior es la puerta de entrada que conduce a esa revelación. El niño interior, sacarle del baúl y traerle, te va a acercar a esa información que está en tus genes. ¿Cómo hacerlo? Pregunta Crión. A algunos de ustedes les resultará fácil, mientras que otros necesitarán que se les facilite el proceso. Irte a alguien que te acompañe en el proceso. Es que hay tantos casos, tantas personas diferentes, que cada uno ya. Aquellos de ustedes a quienes les encanta reír y jugar con regularidad, les resultará más fácil hacer surgir al niño que llevan dentro y tenerle a su disposición, al que les guste reír y jugar con regularidad, y olviden que son adultos por un momento. Aprendan a jugar con aquellas cosas que les hacen felices, sin pensar continuamente en las responsabilidades adultas. Procuren disponer de tiempo para hacer cosas alegres y que no se culpabilicen a sí mismos por hacerlas en lugar de dedicarse a trabajar. Encuentren a otros que quieran hacer las mismas cosas con usted. A los niños les gusta jugar con niños, hobbies divertidos, aficiones compartidas, que realmente te diviertas y que llegue el fin de semana y digas, ¿qué ganas tengo de hacer esto? Aprendan a relajarse cuando las presiones que les rodean les hayan mantenido en la actitud adulta de la preocupación y la depresión. El niño interior es la respuesta a la curación de un adulto deprimido. Observe jugar a los niños. Recuerde intuitivamente la sensación que produce esa libertad respecto de las presiones de la vida. ¿Se debe eso a que los niños son ingenuos? No, se debe a que se sienten seguros con el amor de sus madres y saben que no hay ningún problema que no pueda ser arreglado en un momento. Al fin y al cabo, eso es lo que hace mamá en todo momento. Y el adulto estudiante de espiritualidad va a traer al niño interior y va a sustituir a la mamá de ese niño por el espíritu y se va a sentir completamente seguro en él. Pero lo va a hacer a través de rescatar una experiencia que se tuvo en realidad. Cuando fue niño con su madre, rescatando esa experiencia, va a entender lo de conectarte con el espíritu y sentirte igual. El niño traumatizado, por otro lado, ahora vamos a los niños que no tuvieron una buena infancia, es un niño deprimido. Eso es un estado antinatural, pero puede verse en el caso de un niño que ha tenido que pasar por alguna tragedia humana. Se trata de un niño que se ha retirado dentro de sí mismo y que no está presente, está ausente, cubierto, escondido, autoprotegiéndose, porque le faltó, por la razón que fuese, la protección de una madre que le librase de esa tragedia humana. Eso es exactamente lo que puede sucederle al niño interior de los humanos que se dicen regularmente a sí mismos que son víctimas, que las cosas nunca pueden ir a mejor. Es decir, un humano negativo deprime a su niño interior. Quirión Dixit.
La conclusión natural de esa clase de conversación negativa del humano adulto es la muerte, y el niño interior lo sabe y se siente traumatizado por ese potencial. ¿Cómo pueden hacer salir algunos de ustedes al niño necesitado si está dañado y traumatizado? La respuesta es a través de la facilitación. Buscarte a alguien que te acompañe en el proceso. ¿Cuántas personas realizan una revisión vital y se dan cuenta de que su niño interior estaba traumatizado? No se acordaban ya. Una vez más, nos dirigimos a los humanos de la nueva era que comprenden y trabajan con la facilitación del niño interior. Confíe en ellos porque le ayudarán y saben que el estado natural del niño es el juego. No se necesitará mucho tiempo para hacerle salir, pero tiene que haber ajustes de actitud, verbalizaciones. Ese humano adulto frustrado, preocupado, deprimido, ansioso y estresado tiene que encontrar en esos espacios terapéuticos un lugar en el que se permita a sí mismo expresarse como un niño. El facilitador sabe cómo hacerlo y le guiará hasta allí. El espíritu ha otorgado a estos sanadores el conocimiento intuitivo necesario para ayudar en este tiempo incluso a los humanos más deprimidos. Busque a aquellos que posean este conocimiento y no tema nada de lo que puedan hacer. Están aquí para ayudarle con la vida misma y tienen contratos con el planeta para hacer precisamente eso. Los facilitadores, los terapeutas de esta cuestión, están para eso. Puede haber una desconfianza nativa ante ponerte en manos de una persona, pero si es una persona que está en el camino espiritual, ¿por qué te pones en manos de una persona que no está en el camino espiritual, como un psicólogo tradicional, tú que eres estudiante de personalidad, y no te pones en manos de un terapeuta que está en el camino espiritual? Está justificándolo Crión, están preparados para ello. Observe cómo, en muchos casos de transición del implante, el facilitador está presente y dispuesto para ayudar. Muchos de los que han comunicado en estas páginas su experiencia del implante así lo atestiguan. En estas cartas había casos en los que se iban a que hubiese personas que les tomasen la mano y les ayudasen en el proceso. Otros estudiantes de espiritualidad, trabajadores de sistemas, sanadores, terapeutas. De modo que puede ver el testimonio de aquellos que ya han pasado por el proceso en esas cartas y comprender su valor. El espíritu le ha concedido el don del proceso de implante, un atributo espiritual que se produce de modo natural y que aclara su karma en esta vida, esa energía residual. Su trabajo consiste en ofrecer intencionalidad de recibir ese don y en asumir la responsabilidad para emprender la acción apropiada. Parte de esa acción consiste en convertirse en alguien conscientemente equilibrado, y para eso nos está dando Crión la clave. Rescata al niño interior del baúl. La información necesaria para llevar a cabo esta tarea, equilibrarse conscientemente, esa es la acción, la encontrará a su alrededor, incluidas las páginas de esta comunicación. Nos lo está diciendo. Ofrecer intencionalidad para el implante causará cambios y aclaración. Entonces se encontrará sentado en un lugar neutral y dispondrá de la posibilidad, de ahí el nombre del implante neutral. Es un tipo de implante para la experiencia humana que ya no es tan condicionante y limitante, es más neutral y te permite afrontar la resolución final del conflicto kármico. Entonces se encontrará sentado en un lugar neutral, repetimos, y dispondrá de la posibilidad de elegir qué hacer a continuación. Si se limita a permanecer ahí sentado, será como una pizarra
preparada para crear más interacción kármica. No se va a resolver. Debe ofrecer ahora intencionalidad consciente para la acción, y el trabajo del niño interior forma parte de esa acción. Sacar al niño interior del baúl y traerle, y hacerle formar parte de tu vida presente, y recibir de él su inocencia, espontaneidad y naturalidad. Y el niño interior como herramienta te permitirá derribar las barreras que has fabricado como adulto responsable, en el sentido de la responsabilidad del mundo, no de la responsabilidad espiritual, y permitir conectarte con tu yo superior, derribadas esas barreras. Bien, va a ir cerrando Crión ya, y acabamos el capítulo 4 con el fin del comentario a esta carta 13ª del apéndice. El Crión se acerca a ustedes con un increíble amor y aprecio por su trabajo. Muchos sienten el amor del Espíritu a través de este trabajo y lo reconocen instantáneamente como el sentimiento de encontrarse en el hogar. Cuando me adelanto a través de mi socio en una reunión con otros humanos, la energía que traemos es muchas veces más potente y puede ser percibida por cualquier humano singular. La energía que despide el Li cuando canaliza a Crión, porque Crión está por ahí. Esa es la razón por la que hemos pedido a mi socio que continúe ofreciendo esta energía a partes de su continente. Ahí empezó Lee Carroll a viajar y a dar audiencias por diferentes zonas de canalización de Crión. Y para difundir la palabra tal como es expresada, incluso mucho después de que haya terminado el programa de Crión relativo a los cambios de la Tierra, le he pedido a mi socio que continúe ofreciendo esta energía. De hecho, es que sigue Lee Carroll canalizando a Crión 30 años más tarde, 2024. Pues yo estaré ahí. Crión termina su trabajo específico de alineación magnética de la Tierra, pero luego se queda para seguir canalizando a través de Lee. Cosa que sabemos porque ha pasado el tiempo y ahí está. Lee Carroll canalizando hoy en día a Crión. Gracias a los cambios que están produciendo ustedes cada día, es posible continuar con este trabajo de canalización y utilizar la capacidad de mi socio para ofrecer la energía de la nueva era que tenemos para ustedes. ¿Por qué? Gracias a los cambios que están produciendo ustedes cada día. Porque una persona con afán de expandir su conciencia es un catalizador en la Tierra. Muchas personas con afán de expandir su conciencia permiten generar el ambiente energético necesario para que muchos fenómenos espirituales puedan ocurrir. Dentro de la gran energía de amor de una canalización en directo, hablamos a los corazones individuales de todos aquellos que están presentes y se consigue así la curación. Una energía ofrecida, un asistente a una audiencia que la toma para sí a través de las ideas y de la energía subyacente a esas ideas, a través de la comunicación acústica boca-oído, a través de la comunicación telepática y a través de la energía de todo ello. Ofrecemos historias y viajes como explicación, las parábolas de Crión, porque sabemos que los humanos comprenderán y reaccionarán ante ellas, misma técnica que utilizaba Jesús. En el transcurso de ese proceso se aprende mucho y se consigue una relajación del alma. A menudo se lleva a cabo mucho trabajo astral, energético, sutil, paralelo al físico, lo que digo de la telepatía y la energía subyacente. Y algunos de los humanos no recuerdan las palabras de mi socio durante todo el acontecimiento, porque se vuelan un poquito con lo que está sucediendo allí a nivel subyacente. Es nuestro increíble honor por ustedes lo que garantiza que estaremos ahí cada vez que mi socio programe uno de tales acontecimientos.
30 años lo hizo después de Estolí, y le hemos pedido que lo haga con frecuencia. No conozco canal con canalizador y canal Crión y Lee Carroll con tanto material, con tantas audiencias. Los 14 libros de Crión contienen un 10% de las audiencias de Crión, nada más. Deseamos hacer surgir los sentimientos celulares de su niño interior y jugar con ellos durante cualquier momento en que se encuentren con el Crión, a solas o en reuniones. Esos sentimientos fomentan la paz y la ausencia de temor, apoyan su humanismo y les ofrecen una breve pausa en el período de aprendizaje de estar sobre este planeta. Suspenden el tiempo y el envejecimiento y les sitúan frente a frente de su yo superior. Si usted se lo permite, les amamos muy tiernamente a todos. Crión. Bueno, pues esto puede considerarse una joya de la espiritualidad. El comentario a esta carta, yo desde luego pienso que es así. Pues aquí acabamos con este apéndice del capítulo 4, el implante. El siguiente capítulo, el 5, se titula Curación en la nueva era, y bueno, pues todo lo que se refiere a curación, dicho por Crión, que en cada libro habla de ella, pues fijaos el interés máximo que tiene, sobre todo en estos días. Este capítulo 5, Curación en la nueva era, lo empezaremos en otro momento. Ese otro momento llegará cuando tenga que llegar, y hasta entonces, prospector.